Sí, Insta360, otra cámara. O quizás no es una cámara completa. ¿Quieres que te lo cuente todo? ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os voy a hablar de las primeras impresiones sobre la nueva Insta360 One RS One Inch 360 Edition, codiseñada con Leica. Y voy a intentar responder a varias de las preguntas que los usuarios van a tener, como ¿qué ha cambiado realmente? ¿Mejora los vídeos? ¿Es cómoda de utilizar? ¿O puedo reutilizar los módulos? O cállate ya y dime cuánto vale. Y lo primero es claro, se trata de una evolución o una continuación de la Insta360 One RS, convirtiendo y aprovechando su módulo Core para grabar vídeo 360 grados con más luz y en resolución hasta 6K. Por tanto, se trata de un nuevo módulo con dos lentes Leica espectaculares que podremos conectar al módulo de la One R y de la One RS gracias a un kit de actualización, del que te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo. Y ya que estás por ahí abajo, pues suscríbete al canal, ¿no? Bien, ya tenemos claro que se trata de una mejora o ampliación de la One RS, así que vamos directamente a ver las características que ha presentado hoy Insta360. Y lo primero es que vamos a tener dos sensores CMOS de 1 pulgada, nada más y nada menos, una apertura de f2.2, resolución de vídeo en 6K a 30 frames por segundo y también de 6144 x 3072 a 25 y 24 frames por segundo. Unas dimensiones de 53 x 49 x 129 milímetros y un peso elevado de 239 gramos, quizás bastante llamativo. Una autonomía de 62 minutos con una capacidad de batería de 1350 mAh, una resistencia al agua de IPX3, que quiere decir para lluvia o nieve simplemente no la vamos a poder sumergir, y un dato aquí bastante llamativo, la tasa máxima de bits de vídeo va a ser de 120 megabits por segundo. Podremos almacenar estos vídeos en tarjetas microSD hasta 1 terabyte. Y en estas especificaciones me llama mucho la atención la resolución 6K a 30 frames por segundo con esa potente tasa de 120 megabits por segundo y una batería que habrá que probar a fondo para ver si aguanta esa potencia. Las nuevas lentes de Leica cuentan con muy buena apertura de f2.2 que nos va a dar esa luminosidad que necesitábamos en los vídeos 360, especialmente en atardecer y anochecer. Y como os decía, ¿realmente mejora los vídeos? Pues como estamos viendo en los vídeos que nos ha ofrecido la propia marca, aparentemente hay bastante mejora en la luminosidad de la imagen. Vamos a tener dos sensores como el del módulo de 1 pulgada de Leica, que ya comparamos frente a la GoPro y que te dejo por aquí arriba para grabar con la mejor calidad posible. Aparentemente esos timelapse nocturnos junto con la estabilización flow state nos van a dar un excelente resultado, aunque habrá que probarlo a fondo para saber si cumple en todo tipo de situaciones, ¿no? Si no quieres perderte la review al completo, suscríbete al canal ahora mismo. ¿Y es realmente cómodo de utilizar? Pues como vemos, un diseño en formato vertical que cambia totalmente el diseño de la One RS, más parecido originalmente a una GoPro, y que ahora cambia por un formato vertical, el cual resulta mucho más sencillo y natural para utilizar en modo 360. Además, con el soporte de montaje parece que se adapta muy bien a la mano y que cuenta en su parte inferior con una rosca de trípode internacional para anclar a palo selfie perfecto. Y como ya te he dicho, vamos a poder comprar esta nueva cámara o módulo desde la web oficial de Insta360. Te dejo todos los enlaces en la descripción. Y vamos a tener los siguientes packs. El pack de la One RS 1 pulgada 360 Edition te incluye todo. El módulo Core One RS, el módulo 360 de Leica, la batería vertical y el soporte de montaje para montar todo junto. Y también vamos a tener la opción del kit de actualización para los usuarios que ya tienen la One R o la One RS y que nos va a incluir el módulo 360 grados de 1 pulgada de Leica, la batería vertical y el soporte de montaje. Vale, David, tiene pintaza. Ya tengo la One RS o no tengo ninguna y me has convencido. Voy a apostar por esta 360. ¿Cuánto vale? ¿Dónde la compro? Pues vamos a verlo. En primer lugar, tendremos el kit de actualización que incluye todo lo anterior y que cuenta con un precio de 769,99 euros. Por otro lado, tendremos el precio del pack completo de la Leica 360 Edition, que se sitúa en nada menos que 939,99 euros. Un precio que está claro
no está al alcance de muchos bolsillos y vas a tener que estar bastante convencido para apostar fuerte por este modelo. Para comprarlo, simplemente tienes que hacer clic en los enlaces de la descripción y podrás pedirla en la web oficial de Insta360, con todos los gastos de envío y de aduanas pagados. Si todavía te estás recuperando del precio, tranquilo, es normal. Esta cámara no está pensada para cualquier usuario amateur que quiera grabar un par de vídeos. Se trata de una cámara con dos de los mejores sensores que hay ahora mismo y con una resolución y tasa de megabits por segundo que no habíamos visto antes en una cámara con tan buen estabilizador y resistente al agua. Seguramente para deportistas, influencers y también para profesionales del sector de la inmobiliaria sea una excelente inversión para contar con una cámara de muy buena calidad y facilidad de uso gracias a la siempre potente app de Insta360. Para el usuario novato o medio recomiendo esperar un poco, ver si los precios bajan algo para poder lanzarse a por ese módulo que tiene muy buena pinta. Si te has quedado con ganas de conocer más la Insta360 One RS, te voy a dejar por aquí los vídeos de la review de la One RS a fondo y también el de la One RS frente a la GoPro 10. Dos de los mejores vídeos para seguir descubriendo este modelo. Por último, decirte que si te ha quedado alguna duda, me dejes un comentario, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.